Ok, vamos al laboratorio del día de hoy. El laboratorio del día de hoy va sobre Django, ¿no? Aunque ya han ustedes utilizado Django dentro de lo que empezaron a instalar dentro de sus contenedores, me parece, y algunos por ahí habían estado practicando. La idea es cubrir cómo crear la arquitectura MVC, que bueno, que vimos también en la teoría la semana pasada, que es MVT, que es una versión de MVC para Django, que ahí lo que cambia realmente es que el modelo sigue siendo el modelo, el view se transforma en controller porque tenemos un archivo que enruta las páginas que están en lo que es realmente el view, que es el template, son los templates que se arman de manera dinámica de la parte de HTML y entonces es la tripleta, no es la misma tripleta, pero que de una forma con un enfoque diferente. Las plantillas de Django, grillas y CSS, crear un prototipo funcional con diseño adaptativo. Entonces, ya vimos los wireframes, hoy vamos a empezar a poner eso en código a través de prototipos, lo que llamamos prototipos, y es lo que vamos a ver hoy. El reto al final, lo que busca cubrir es... es que luego de esta pequeña práctica puedan ustedes ya abarcar lo que va a ser el prototipo de pantalla, donde van a crear la interacción de pantallas utilizando Django, de llevar lo que hicieron a Wireframe a un aplicativo, pero solo a nivel sin la lógica, ¿no? Con la parte que tiene que ver con la interfaz, donde van a tomar la pantalla, en base a HTML, que es lo que vamos a hacer hoy como lo inicio, van a hacer manejar lo que es extender desde un HTML y renderizar los templates correspondientes. Además, van a ya de manera para proyectos, van a reutilizar el módulo de usuarios que ya viene con Django, que es lo que nos da un framework. El framework, además de darnos todo un marco de trabajo, nos da componentes, librerías que nos permiten ser reutilizadas y nos ayudan a adelantar el trabajo, haciendo el caso de que ya eso está desarrollado y lo que nosotros es reutilizamos ese componente. Entonces, dicho esto, empecemos con el laboratorio. Tenemos claro el objetivo y cuál va a ser luego el requisito posterior a ver esto, ¿no? Bueno, prototipos. ¿Quién sabe qué es un prototipo? A ver, ¿quién conoce lo que es un prototipo? Ya lo han visto en parte teórica, lo han visto en otras materias. A ver, los leo. Bueno, igual aquí tenemos el chuletario, pero en prototipos, ¿cómo lo interpretan? Es como un modelo inicial, exactamente, es como un wireframe funcional, ¿ok? Que generalmente un prototipo ya es alto nivel y ya está llevado a código, digamos, ya es algo del sistema. Y bueno, entonces ahí ustedes tienen los conceptos, vamos a profundizarlo. Donde decimos que un prototipo es un modelo de sistema en forma de un diseño rápido, es una simulación o versión de ejemplos de un producto final, lo cual se usa para hacer pruebas de alto lanzamiento. Hay distintos tipos de prototipos. Entonces, piensen que con esto que acaban de ustedes responder, todos tienen la razón. ¿Por qué? Porque hay prototipos de diferente categoría. Existen prototipos de representación, que es la forma real de prototipo. Papel y móvil o HTML escritorio. Incluso ustedes pueden llamarla, aunque también sabemos que los wireframe o maquetas, como se le puede llamar, nos permite hacer como un prototipo no funcional, alta fidelidad, pero podrías tener prototipos de mayor precisión, de un nivel de detalle pulido y con realismo que estén hechos en HTML o como lo vamos a ver hoy, ya con un framework como Django, que nos permite, más allá de que con el wireframe podíamos navegar utilizando lo que fue Figma o otras software como InVision, nos permite interactuar un poco más fluidamente.
Cuando dice, hablamos de interactividad, hablamos de que está abierta para el usuario y completamente funcional, no solo a nivel de navegación, sino que ustedes pueden seleccionar incluso en una lista con data dummy. Entonces, muchas veces los prototipos en sistemas se hacen directamente con HTML, con Google Framework, utilizando JSON por debajo. De hecho, lo que ustedes hicieron en la primera parte de la materia, donde montaron los HTML con data fija, ¿verdad? Dentro del mismo, incluso primero pasaron por varias fases, primero directo en el HTML, luego con data dentro de un JSON sin integrarse a un ORM, a una base de datos, sin hacer procesamiento de datos, eso se considera un prototipo. Y además podríamos tener un prototipo evolucionado en el ciclo de vida del prototipo donde se construye rápidamente, se prueba, se desecha y se reemplazan las versiones mejoradas. Pasan por una serie de fases que luego nos lleva a un prototipo donde tú puedes decir, esto está probado. En general, los prototipos buscan manejar aprobaciones de usuarios finales para poder determinar cosas que tienen que ver con la usabilidad, con la interacción, incluso aprobaciones de diseño, como por ejemplo, a nosotros, en mi experiencia, nosotros hemos tenido prototipos funcionales donde lo que vamos haciendo es cambiar CSS a nivel de colores para poder adaptar una paleta, ¿ok? De manera que ya ese código se pueda incluso reutilizar, ¿ok? Entonces, hay empresas que se encargan de hacer así como, creo que ya lo he comentado en otras oportunidades, de que se encargan de hacer estudios de mercados de sistema usando prototipos, ¿ok? De alta fidelidad que permiten navegar al usuario y decir, no, esto no se entiende, esto sí se entiende. Entonces allí la diferencia entre un wireframe es que es menos funcional, menos interactivo y que un prototipo puede pasar por varias fases y nos ayuda de alguna forma a ir enfocándonos en la utilidad que da tener el aplicativo. Para estos laboratorios, el prototipo funcional, y ahí está la palabra clave, hay prototipos funcionales, no funcionales, baja fidelidad, alta fidelidad. Son representaciones de alto detalle de un proyecto web donde se puede navegar a través de los hiperlaces, es decir, de los links, para probar los productos. Se construye utilizando HTML, CSS y JavaScript. En algunos casos, el JavaScript como último recurso. ¿Qué buscas con el prototipo? Definir y mejorar tus patrones de diseño de la interfaz de usuario. Patrones de interacción, como la comunicación fluida entre la aplicación y el usuario, patrones de usabilidad para mejores soluciones y patrones arquitectónicos, porque la interfaz también tiene arquitectura, en el sentido de que la interacción de elementos como a la parte de menús, buscadores, enlaces, contenidos, etiquetas y botones. Es una parte que nos permite además identificar cuáles son a nivel de esos patrones de diseño, que las soluciones, qué soluciones son comunes, más reusables, y esto nos va a llevar a pensar en lo que son nuestras librerías a nivel de desarrollo para interpretarlas y luego componentizarlas. Por ejemplo, si ustedes tienen una interfaz que hicieron un prototipo donde tienen un manejo de un calendar, y la interacción que hicieron cuando hicieron sus primeros acercamientos a sus usuarios finales, el calendar no les está funcionando de manera correcta o no es suficientemente usable o el usuario de repente no les dio un feedback que no le llega muy bien. Entonces, ustedes podrían definir a nivel de la arquitectura de sus librerías de diseño, ah, no, bueno, este componente lo voy a cambiar y ya no voy a utilizar un calendario, sino que voy a utilizar listas con los días, con los meses, con los años, y ahí toman decisiones de ese tipo. Y por eso es que hablamos de que se refiere a cómo se relacionan o se comunican los componentes. Ah, bueno, que el menú, por ejemplo, en los wireframes que ustedes entregaron,
muy cercanos a prototipos porque tenían colores, tenían diseño, tenían navegación, solo que no eran funcionales porque no estaban hechos con códigos reutilizables. Entonces, había casos en que tenían el logout por como por acá. En líneas generales, los prototipos también nos llevan a entender cosas como que, bueno, ¿por qué generalmente las opciones del logout están a mano derecha superior? Porque el 90% de los usuarios o del mundo de las personas son diestras, son derechas. Entonces, hay estudios incluso de usabilidad para manejar patrones de diseño y recomendaciones, guías de uso. Por ejemplo, las guías de uso de iPhone o las guías de lo que es Apple o las guías de uso de Google o de Android, digamos. Hay guías de uso que estudian el cómo interactúan diversos usuarios en diferentes targets, que también hemos hablado de target en algún momento, por edad, por ubicación geográfica, por experticia académica, que identifican cuáles son las mejores prácticas. Y entonces a nosotros, a través de los prototipos, nos pueden llevar a ese conocimiento para hacer un mejor diseño dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda de la importancia, usabilidad, utilidad de la diferencia entre prototipos funcionales y no funcionales, de los niveles de prototipos y cómo eso nos ayuda a determinar patrones de diseño? ¿Ok? Dentro del mismo desarrollo que ustedes estuvieron haciendo los wireframes, hicieron cambios cuando estaban trabajando en él. Digamos, llegaron a una conclusión como que, ay, esto lo podemos hacer así. Y luego cuando conversaron ustedes cinco de los equipos de desarrollo, dijeron, ah, no, pero mejor lo ponemos así o vamos a cambiar este color. A ver, ¿quiénes sí levanten la mano? ¿Quiénes en el proceso hicieron cambios? Bueno, eso es una primera fase de armar un prototipo, las discusiones internas, ¿ok? Las conversaciones en esa dinámica, pero tal vez dentro ya cuando vamos a un grupo de evaluación posterior o a los stakeholders, vamos subiendo ese nivel, ¿ok? De diferentes niveles de control de calidad de nuestro diseño. Ahora bien, si esto está claro, vamos a continuar. Como vimos en el laboratorio anterior, Django sigue el patrón de arquitectura modelo visto controlador, aunque se usa una terminología realmente diferente. En realidad, Django lo llama modelo vista template, pero los conceptos son muy similares, ¿no? Está diseñada para la reutilización, la conectividad de componentes, el bajo complemento y el principio de no repetir, don't repeat yourself. Entonces, les he hablado también de esto, ustedes lo deben haber visto en otras materias, es una práctica muy común, lo que son las librerías y esos patrones arquitectónicos para patrones de diseño, lo que nos llevan es a el DRY. No repetir significa reutilizar, mantenibilidad. Entonces, si por ejemplo yo en este caso, esta página que tengo aquí, que es un PDF sencillo, pero que yo lo voy a interpretar como una página web, yo tengo un footer y fíjense que cuando ustedes trabajan con Drive o Doc de Google también maneja ese concepto. Tienen un footer, un header, que es un encabezado, y tienen una estructura general de la página. Eso lo hacemos a nivel de símil, a nivel web. De la misma manera, tienen como un footer y un header que son cosas comunes, o un menú. Manejan un menú que siempre está fijo al lado derecho. Eso todas las páginas lo deben tener. En los wireframes, nótese que ustedes como que repetían esa parte cada vez, ¿verdad? Bueno, en los prototipos ya podrían ir trabajando en componentización, en modulización, en librerías de ese estilo donde van identificando esos componentes a no repetir y que son reutilizables. Entonces, un footer, candidato siempre. Un header siempre es candidato. El manejo del logo centralizado siempre también es candidato. El manejo de un menú siempre viene también de una manera centralizada. Entonces, esos patrones nos ayudan a tener, bueno, si esto es reutilizable, yo tengo un pedacito de código que todas mis demás páginas a través de un include lo reutilizan. ¿Por qué? Porque a nivel de mantenibilidad nos ayuda a, evidentemente, si hay un cambio, ya este no es el logo que voy a utilizar, cuando cambie este logo, cambia automáticamente en todas las otras páginas. Y en los prototipos también se utilizan esos conceptos. ¿Por qué?
porque generalmente van hacia un área de aprobación de usuarios donde queremos que lo que es común pueda ser cambiable de manera genérica, ¿ok? Y a veces iremos a detalles como lo que acaba de comenzar, bueno, el calendario o de repente en esta pantalla particular el prototipo cuando me voy a lo que es el body, a lo que es el cuerpo, no quería este campo o este otro campo. Hasta ahí ya vamos bajando a nivel de detalle. ¿Ok? Entonces el prototipo va de lo más general hacia lo más específico. Y de la misma manera define lo que tiene que ver con temas asociados a la reutilización. Considerando esto y con el tema de que tenemos como las capas dentro del modelo y los patrones del diseño, en particular nos casamos con Django porque Django va a ser nuestro framework y con MBT, que es nuestra modelo vista controlador en los conceptos que ya conocemos, tenemos y refresquemos, ¿no? Porque esto ya lo conocemos, lo hemos visto en teoría, lo vimos en la práctica anterior y ahora lo vamos a ir reforzando. Refresquemos. El modelo es la única y fuente definitiva de los datos. Contiene campos esenciales de comportamiento. Por ejemplo, y lo hemos visto también cuando vimos SQLite. El modelo define estructura, que está casada un poco con lo que es la parte de la base de datos, pero a través de un ORM que lo que hace es interactúa, monta una capa intermedia para yo interactuar con esa base de datos y que nos permite crear objetos que pueden ser persistentes de acuerdo a cómo creemos la imagen y a nivel tanto de código, podríamos entrar directo con el SQLite y hacer un select directo o a través de nuestro Python hacer interacción con eso. Entonces el modelo habla de datos, de cuestiones que persisten a nivel de diseño de nuestros dominios. Por ejemplo, en este código se define un block donde tenemos un título, una descripción y una fecha, ¿no? Y cada campo representa una columna. Hasta ahí vamos claros, ¿no? Ya esto lo hemos visto. Ahora, a nivel de vista, que en MVC se trata de lo que es la parte de la interfaz, lo que es lo que llega al browser, en la parte de Django cambia un poquito. Una vista es una función Python que recibe una solicitud web, devuelve una respuesta web, puede ser más que una sola página HTML, también puede ser un dato JSON, un documento XML, un documento PDF, una redirección o un error H404, todo lo que el usuario pueda ver. Las vistas en Django se pueden crear usando funciones o clases. Aquí está. Entonces aquí ustedes pueden tener un HTTP import, tienen un shortcut, tienen un hello world. En este código se crea una vista básica en Django que responde a una solicitud HTTP mostrando el texto hello world. Fíjense que aquí estamos hablando con Python, ¿no? Y la explicación paso a paso, bueno, importas la clase, importas las funciones, que esto viene un poco con eso en conceptos como include o como import, también reutilizamos librería. Defines una vista llamado hello y creas entonces un mensaje directamente en el navegador. Esto que está aquí, si ustedes lo copian y tienen el Python montado, lo corren por debajo, es una vista por sí solas, digamos. Igual que acá tenemos una clase, un modelo específico, aquí esto que está aquí funciona totalmente de forma independiente. Es una de las capas meramente. Ahora, en Django el view es donde va la lógica del controlador. Aunque el nombre vista puede ser algo engañoso, confuso, aquí se definen los datos, se tiene y se procesa y después devuelve la respuesta. Recordemos que el controlador en MVC tradicionalmente recibe las acciones del usuario, procesa la lógica y decide qué hacer con la petición. Lo comunica al modelo y además de eso, él actúa como un puente, como un intermediario, ¿no? Nunca se comunica el modelo, que lo protege de alguna forma, con la vista. Siempre está el controlador como en la mitad y ahí es donde va la lógica. Mientras que en Django es la plantilla la que realmente maneja esa parte que hace de vista, ¿no? Ella es la que a través de un template HTML es la que llega al browser. Otro componente importantísimo de Django son los middleware. Es una serie de ganchos en el procesamiento de solicitudes y respuestas de Django y cada componente de middleware se realiza una función específica. Ustedes como que van montando componentes. Igual,
Esto lo vamos a ver a profundidad cuando veamos la parte administrativa. Hoy nos vamos a enfocar es en la parte de template y plantillas, ¿ok? Vale acotar y hacer el refrescamiento con relación a lo que es un framework, que es una colección de clases, módulos, paquetes, diseños que soportan el desarrollo. APIs, web, servicios, web, recursos. Nos ayudan a aliviar el overhead, es decir, las actividades comunes, como por el caso del middleware de usuarios, que lo vimos aquí, que va a ser como un objetivo del laboratorio que ya el Django te permite a través de eso montar todo lo que es el uso de usuarios, roles, permisos, grupos y los de auditoría. Eso ya no los trae el módulo de seguridad. Entonces, ese framework apoyado en middleware, en componentes, en módulos, porque depende del framework lo maneja, el concepto es similar, lo maneja para generarnos librerías, componentes que nos ayudan a programar más rápido. Ya hemos trabajado con Python también, que es un lenguaje de programación dinámico, interpretado. Hablamos de lo importante que es Python hoy en día para lo que es inteligencia artificial. Hablamos de cómo se utiliza para minería de datos. Y bueno, y Django, entonces entramos más a Django y cuáles son sus ventajas. Como framework que trabaja con lenguaje de programación Python, que tiene varios middleware como el que incluye la parte de seguridad, librerías que podemos reutilizar, que trabaja con MVC, modelo vista template, donde el modelo maneja el mismo concepto y los templates nos ayudan so- las views nos ayudan a redireccionar tipo control y los templates son los que nos muestran la parte visual del sistema. Ya conociendo todos esos elementos que componen Django, ¿cuáles son sus fortalezas? Primero que es gratuito, es código abierto, es completo, sigue la filosofía de baterías incluida, proporciona muchos a desarrolladores componentes que ya vienen de fábrica, como es la parte de seguridad, como les decía, pero un montón más de librerías. Tiene una amplia documentación y está actualizada. Tiene una comunidad importante. Django cuenta con una comunidad atrás. Digamos, ustedes se consiguen un error con Django, van y lo googlean, o lo meten en algún asistente IA, o se van a ciertas páginas y van a encontrar muy buena documentación de experiencias. ¿Ok? Entonces, la comunidad es importante. El que el software, basado en el hecho de que tienes años en el mercado, nos genera estabilidad y una base de apoyo. Es versátil, se puede usar para construir cualquier tipo de web, desde sistemas de gestión de contenido hasta redes sociales. Django, de hecho, es uno de los frameworks que es como híbrido. ¿Por qué? Porque se puede utilizar tanto para back, que son código a nivel de server, como que tiene muchas librerías de fábrica que se utilizan para front, donde pueden hacer desarrollo a nivel de dispositivo, es decir, páginas multipage como páginas single page, ¿no? Que toda su lógica está más dentro de lo que es el browser versus las que están a nivel de el backend, ¿ok? Del back. Funcionan con cualquier framework del lado del cliente, pueden devolver contenido HTML, RCS, JSON, XML, es seguro, ayuda a evitar errores. De hecho, el framework como tal, cada tanto hace actualizaciones de librerías de seguridad, si utilizan herramientas como, se integra con Sonar, que también les da warning a nivel de las librerías de si están actualizadas o no están actualizadas. Tienen soporte activo de la comunidad de los desarrolladores para esas actualizaciones y por ello proporciona de manera segura y administra cuentas de usuarios y contraseñas. Te genera directorios automáticos cuando tú creas un componente, por ejemplo, Template creo que no lo generan las últimas versiones, pero Static sí, digamos, cuando hagamos el ejemplo vamos a identificar esos directorios, ya tiene muchos valores de configuración y algunas convenciones
¿Qué significa convenciones? Como que cuando ustedes van a entrar a un proyecto de Django van a encontrar cosas que son comunes siempre y que todo programador de Django las conoce, como el setting.py o el view.py, que lo vimos arriba el archivo. Que por cierto, ayer, el día que les mandé por la información por el grupo de Telegram, de WhatsApp, había allí como parte de esto, de esa estructura. Entonces, esa estructura es coherente y debemos casarnos con ella. Eso es algo que también lo comenté cuando tuvieron las exposiciones de proyecto, que es súper importante. Aunque existen hoy arquitecturas como microservicios, donde puedes mezclar una cantidad de arquitecturas diferentes. Cuando nos cansamos con un framework, lo que siempre nos conviene es entender cómo funciona ese framework, cómo es su arquitectura a nivel de su definición general, en el caso de BC, MVC, o en el caso de Django. ¿Para qué? Para seguir esas pautas. Porque si no, y miren que les ha pasado a muchas generaciones anteriores, si ustedes tratan de forzar, de meter un MVC en un MVB o en otro tipo de patrones, el framework se les va a complicar porque la manera en que funciona forza de que alguna manera, por eso se llama framework, porque la idea es que es como que si ustedes tuvieran un edificio donde las columnas tienen una forma cuadrada y traten de hacer un diseño en que le monten un caparazón en un círculo. Es como cuando los niños que aprenden los niños pequeños aprenden a jugar con estas cositas que parecen un rompecabezas que vas montando figuras geométricas. Es como que traten de calzar un triángulo en donde va la figura del círculo. Eso es lo que pasa con los frameworks. Y por eso es importante seguir esas convenciones para lo que tiene que ver con la configuración de los entornos y para incluso incluir nuevos componentes, aunque sean desarrollados por nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son archivos súper importantes dentro de Django? Los archivos setting, que es el corazón de la configuración del proyecto, que contiene variables a nivel de módulo, que tienen algunas como allowed hosts, que es la lista de nombres de hosts válidos para la aplicación. Algo de esto se parece mucho a lo que vimos en la práctica de la primera fase de la materia cuando configuramos el Apache, digamos, más o menos la línea o la forma en que se hacen estas configuraciones es similar o también podría incluso hacerse similitud con Docker, aunque claro, el concepto es totalmente diferente a nivel de contenedores, pero las configuraciones van más o menos en esa línea y les comento que eso aplica para todos los frameworks. Siempre hay un archivo donde tienes como las rutas, donde identificas variables comunes. En este caso, el default from es el correo que permite enviar mensajes, la base de datos de configuración, eso también es común para muchos frameworks y en el caso de Django, la variable o el archivo, la variable que está en el archivo de configuración setting.py se llama database. Es compatible con SQL, con Postgre, con MySQL, con Oracle. Lo mismo sucede con otros frameworks. Instala app, donde está la lista de aplicaciones instaladas en tu proyecto. Template, que está en la parte de la configuración de las plantillas. Y static URL, que es donde está este directorio. Y fíjense que aquí ya en esta parte, el Django al tener esos archivos de configuraciones nos lleva a que, bueno, tenemos que tener unos directorios por buenas prácticas a nivel de estructura, a nivel de archivos, incluso a nivel de nuestro Git, un directorio static, un directorio template, que es el que configuramos acá. Sobre las convenciones, bueno, se siguen convenciones de estructura de proyectos. Cada aplicación de Django debe tener su propio directorio de archivos, su modelo, view y URP. Vuelvo y repito, aquí va, donde el view es ese controlador que nos lleva a las rutas específicas y el modelo es el que está casado con la base de datos, además de los URLs, etcétera, los nombres de clases y funciones con estilo Snapcase, es decir, MyModel mayúscula, minúscula, separado con underscore, las palabras, digamos, así como, ya, como en Java, que tenemos esa sintaxis, incluso en Java cuando ustedes nombran algunas clases y están en su IDE, como Eclipse, como en Visual Studio o con lo que programen.
digamos, su espacio para programar, les da errores si no tienen una buena sintaxis. Incluso warning a nivel de sonar cuando no están cumpliendo con la sintaxis. Eso pasa con muchos lenguajes de programación hoy en día que los IDE tienen esas validaciones también como buenas prácticas. Las rutas URL se definen en el archivo URLP de cada aplicación. Valores predeterminados. Proporciona valores predeterminados sensatos para muchas configuraciones. Estos valores se encuentran en el módulo de Global Setting PY. Y cuando van creando, piensen que aquí también va, y esto también aplica. Los conf es como un término muy común y aplica también cuando hacen configuraciones cuando instalan en Windows ustedes un sistema, cuando montan un Docker, cuando montan un sistema operativo, cuando montan un servidor, por ejemplo, el Apache o el JBoss, siempre van a encontrar un directorio conf. Lo mismo aplica para Django. En su directorio base va a tener un directorio de configuraciones donde tienen el seteo general que por default viene con ciertos valores. Y cuando compilan, Django carga primero los valores predeterminados, luego los sobrescribe según la configuración específica del proyecto. Y esto tiene que ver un poco con los environment. Recuerdan que los vimos en clases anteriores. Cuando ustedes hacen y montan un proyecto, deben, porque pueden tener cosas como que tienen un componente en una versión de un middleware, de una librería y tienen otro proyecto con otra versión. Entonces, por eso van creando environment y de alguna forma es esa lógica la que maneja el Django. Los environments son para cuando ustedes tengan su ambiente de programación. En el caso de Django, hablamos de un proyecto en particular. Levantar los ambientes en Django también lo vimos en laboratorios previos, que es dar el start al contenedor y levantarlo. Hasta este punto, en este refrescamiento, porque muchos de los componentes ya lo habíamos visto, lo que estamos haciendo como un resumen de todo lo que hemos ya, imagínense todo lo que han aprendido ya en la materia, ¿no? Desde arquitectura hasta pasando por lenguajes de programación, pasando por las necesidades de lo que es un prototipo. Todo eso ya lo habíamos visto y aquí lo que vamos es a profundizarlo y ponerlo en la práctica, lo que es un framework, el lenguaje de programación Python como tal, el Docker, que hasta aquí hay dudas. Tomamos los primeros 15 minutos para hablar de los laboratorios anteriores, estos 15 minutos para poner en el entorno, porque ya vamos a la práctica, que la deberían estar haciendo ustedes en sus computadoras, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Ok, yo voy a explicar un poco lo que es la actividad del laboratorio para que ustedes, y después vamos a cerrar la clase para que ustedes la hagan durante el tiempo que nos queda de clase. Y luego, ya como parte final, vamos a hablar un poquito del bonus, que es cómo podemos reutilizar también otros componentes como lo son Bootstrap, que nos permiten a nivel de diseño manejar plantillas para hacer cambios de diseño, aunque la recomendación es utilizar cosas más modernas que también vimos en la primera parte de la materia, como lo que es la parte y lo recomiendo aquí, pues el Flex 2 y el Grid, es importante que ustedes tengan conocimiento sobre lo que es el Bootstrap, porque aunque está un poquito bajando en el mercado, incluso ahorita este laboratorio está hecho con Bootstrap 4 y ya está Bootstrap 5. Hay otras prácticas hoy en día mucho más populares, pero hay un código legacy en el mundo que seguramente los va a llevar a que en algún momento se toquen con Django y Bootstrap. Existen plantillas de Django que ya están diseñadas para Bootstrap y con un montón de librerías que les ayudan y con la parte administrativa del dashboard de Bootstrap en la versión 5 que se van a encontrar muy seguramente y esto es algo que les permite a través de, de una importación de librerías más que todo de estilos de CSS, les permite manejar ciertas cosas como carruseles. Las librerías de Bootstrap tienen un montón
colores, redimensión a nivel de lo que es la parte de responsive. Entonces, el booster es un componente con que se van a encontrar. Pero hoy no le vamos a llegar a esta práctica, igual es opcional que la hagan y que conozcan de esto, aunque dentro de su laboratorio, de los templates que van a usar, pueden estar utilizando FreeBSD, que son, lo vimos también en la materia. ¿Qué vamos a hacer hoy en el laboratorio? La idea es que ustedes monten una página utilizando metodología MBT donde van a montar un proyecto pequeño, un pequeño proyecto donde aquí está el paso a paso, donde van a hacer la creación, después que ya tienen instalado su Docker y su ambiente y su entorno con todo lo que ya hemos montado a nivel de arquitectura que vimos en los laboratorios 6 7 a nivel general y luego en el laboratorio número 10 ya a nivel de proyecto y que la vez pasada lo diagramamos con el tema de las arquitecturas y lo que es la parte del diagrama de despliegue, vamos a montar un proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a crear el proyecto con este comando, luego vamos a crear la aplicación con este otro comando, vamos a definir una vista, que es agarrar y archivar un archivo view en este componente dentro de lo que un Python, ¿no? Es un Python que van a crear, como lo vimos en el ejemplo anterior, en view.py, hello.py, vamos a configurar las rutas, que ya hablamos teóricamente de eso. Vamos a ejecutar el servidor, es decir, vamos a subir el servicio utilizando el manager. Recuerdan que esto es un servidor web para desarrolladores y bueno, luego vamos a hacer el acceso al HTTP a través del localhost, donde vamos a ver que nos creó esta estructura, ¿verdad? Esta estructura estándar y vamos entonces a entender un poco luego de eso. ¿Qué es cada directorio? ¿Para qué sirven las plantillas? Y fíjense que aquí hablamos ya de sintaxis de plantillas donde vemos cómo se utiliza esas plantillas, el motor y por aquí abajo van a tener una paginita donde vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Y vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el include de un HTML base, que es el que luego le van a pedir acá en el proyecto. Y el objetivo del laboratorio es que al final nos va a tener una página de mi primera app en Django, pero acá lo vamos a implementar dentro de nuestro prototipo que vamos a armar de nuestro proyecto. ¿Se entiende hasta aquí el paso a paso? Digamos, yo podría leerlo, pero creo que lo ideal es que ustedes lo vayan ejecutando en sus máquinas y cerremos entonces la clase, la parte de la grabación y luego tengamos un resumen de cómo les fue y si todo les funcionó, ¿ok? Voy a parar la grabación para ir entonces que vayan trabajando en esto y yo lo voy haciendo en paralelo.